Bienvenidos a Casa de Oración. Welcome to House of Prayer Church. Recibe un caluroso abrazo de nuestra iglesia. Please receive a warm greeting on our behalf. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. We are so happy that you're here today. En estos momentos, acompáñanos a alabar a Dios. Please join us in worship. Vamos a estar cantando, levantando nuestras manos We will be singing and lifting our hands al único que se la merece, to the only one that is worthy, al Rey de Reyes to the King of Kings, y Señor de Señores, Lord of Lords, Jesús. our Jesus. Saludos, qué bueno que estés aquí con nosotros. Te invitamos a que adores a Dios juntamente con nosotros. Vamos a estar cantando, levantando nuestras manos y lo queremos hacer con gozo, con alegría, con mucha pasión. Así que puedes también dar con las palmadas y acompañarnos. Bueno, listo, vamos a comenzar. 1, 2, 3 y salvo soy. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Thank you so much for being here with us today. To do the offering online, use the app Venmo and type up Iglesia-Casa de Oración. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para hacer la ofrenda en el internet, usa la aplicación Venmo y escribe Iglesia-Casa de Oración. Ahora disfruta el resto del servicio. Enjoy the rest of the service. No tengo nada para ofrecer. No hay nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más.
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno,
mí me encanta escuchar la palabra de Dios cantada. I love to listen to God's word through melody. Y gracias a la tecnología And thanks to technology, podemos tener todo esto. we are able to have all of this. Y hablando de la tecnología, And speaking about technology, nos gustaría conectarnos contigo. we would love to get connected with you. Nos gustaría orar por tu necesidad. We would love to pray for your need. Nos gustaría orar por tu familia. We would love to pray for your family. En la parte de abajo At the bottom of the screen, vas a ver información que nos va a ayudar a conectarnos. you will find information that would allow us to connect with you. Estamos aquí. We are here. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Te esperamos. We're waiting. Ahora vamos a abrir nuestra mente. Now let's open our minds. Vamos a abrir nuestro corazón Let's open our hearts para escuchar palabra de Dios. to listen to God's word. Una palabra retante, A very challenging word, llena de consuelo, filled with comfort mucho amor. and love. Dios les bendiga en este día. Queremos darle la bienvenida a todos a esta parte de la palabra de Dios de nuestra iglesia, la Iglesia Casa de Oración, aquí en el 21 de la calle Canterbury, en la ciudad de Worcester, Massachusetts. Un saludo fraternal, amoroso, cariñoso, un abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo, tanto de nuestra iglesia, quizás de otras iglesias, y también a nuestros amigos que nos siguen aún desde otros lugares lejos, están ahí cada domingo, están escuchando esta porción de la palabra de Dios. Para nosotros es un regocijo grande poder estar contigo en este día. Good morning and welcome to this part of the service today. We extend a warm greeting from House of Prayer Church here in 21 Canterbury Street in Worcester to all that are listening and tuning in today, especially those, whether you're near or far. We welcome you and are so joyful to have you join us today as we get into the Word of the Lord. Mi nombre es Raúl Elizalde y junto conmigo se encuentra Verónica haciendo la traducción al idioma inglés. I want to introduce you to our pastor, Pastor Raúl Elizalde, and my name is Veronica Roscoe, who will be translating in English today. Así que gracias por tu atención y espero que permanezcas con nosotros en los próximos minutos que vamos a estar juntos. So thanks so much for your attention, and I hope you'll stick with us in the next few minutes as we spend some time together today. En los años 80 y 90, entre el 82 y el 93, se comenzó una serie en la televisión llamada Cheers. During the 1980s and 1990s, 82 to 93 approximately, there was a very famous sitcom that started called Cheers. Era, como dije, una serie cómica que fue filmada aquí en Boston, en una barra que todavía permanece con el mismo nombre. It was filmed here in Boston. It was a comedic sitcom that was filmed here in Boston that actually still remains to this day. Y una de las, a pesar de que yo no seguí la serie de cerca, quizás como otras personas, pero una de las cosas que me llamó la atención fue la canción que ellos tenían cada vez que salía el programa, la canción tema. One of the things that drew my attention, although I didn't follow the sitcoms closely, was the theme song that they would play at the beginning of the program. Y en esta canción se decía, para resumirla, que era un lugar, hablando de la barra, donde todos se congregaban ahí en la barra, un lugar donde cada uno era conocido por su nombre. And just to summarize what the theme song said, it was a place, in this case it was specifically a bar, where everybody knew your name. Ahora quiero que mantengas esto en la mente porque más adelante vamos a asociar esto con el tema que nosotros traemos para hoy. And I just want you to keep that in mind because we're going to associate that with the topic we're going to discuss today. Hace varios domingos atrás comenzamos a hablar sobre la resurrección de Jesucristo y comenzamos a decir que el mismo poder de Dios fue el que resucitó de los muertos a Jesús, que fue el poder del Espíritu Santo. A couple of weeks ago, we started talking about the topic of the resurrection of Jesus Christ, and we specifically discussed how it was the power of God that resurrected Jesus from the grave, the power through the Holy Spirit. Y es el poder del Espíritu Santo que Jesucristo prometió antes de morir, cuando estuvo en la tierra, que iba a enviar
y este poder iba a venir sobre los discípulos e iba a estar dentro de ellos. And this was the power of the Holy Spirit that Jesus promised before he died that would come and fall upon the apostles and the disciples and then live and abide within them. Después que Jesucristo murió y resucitó, la Escritura enseña que Él subió a los cielos y vino la llamada promesa del Padre, del Espíritu Santo que enseña el capítulo 2 del libro de Hechos. After Jesus died, he then ascended to heaven, and then the promise of the Holy Spirit fell upon the Holy Spirit, fell upon the disciples just as he had promised. Ese poder, dice el capítulo 2 del libro de Hechos, fue derramado sobre los discípulos e inmediatamente ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y el apóstol Pedro se puso de pie y les predicó a ellos. The power of the Holy Spirit fell upon the disciples, and they immediately began to speak in tongues or in different languages. And the Apostle Peter then stood up and began to address the crowd. El apóstol Pedro le explicó en ese mensaje que ese mover, ese derramamiento del Espíritu Santo fue la promesa o fue una profecía que dio el profeta Joel cientos de años después, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. So the Apostle Peter began to explain to those that are around him that what they had seen was the fulfillment of a promise that had been prophesied back in Joel's time, where the power of the Holy Spirit would be poured upon all mankind. También el apóstol aprovechó para explicarle que Jesucristo, el Hijo de Dios, había sido el enviado de Dios, el Mesías de Dios para salvar al hombre. The Apostle Peter also took the opportunity to explain to those who were listening that Jesus was the Messiah that had been sent by God to be the Savior of man. Y por supuesto que también enfatizó que Dios le había resucitado y se había sentado a la diestra del Padre. And he also emphasized the fact that not only had Jesus died, but he had resurrected, and God had set him to sit beside him on his right-hand side. Ahora, en esa concurrencia, en ese grupo de personas que tenía Pedro, el apóstol Pedro delante, la mayoría de ellos eran judíos. The majority of the people that had gathered around the apostles during this time, majority of which were Jewish. Y muchos de ellos participaron en la crucifixión de Jesús. Many of them took part in the crucifixion of Jesus Christ. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención en este mensaje del apóstol fue algo que el apóstol le dijo directamente a ellos, especialmente a los judíos que estaban presentes. So one of the things that drew my attention in what Peter spoke to this crowd was what he said directly to these people that were present before him. Fue, como dije, muy directo y muy al clavo, como dicen, al punto, perdón, como dice el refrán cuando le dijo lo siguiente. It was very direct and very to the point, as that famous phrase says. Cuando les dijo en el capítulo 2 de Hechos, verso 36, lo siguiente. Where he says in verse 36 of Acts chapter 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Therefore, let all Israel be assured of this. This is Peter speaking. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Ahora, esto fue una gran confrontación lo que hizo el apóstol Pedro con aquellas personas que estaban allí. Now, this was a great confrontation that Peter did with those people that were standing there. Y ellos o se llenaban de coraje o simplemente se tornaban a Dios, a Cristo, ante el mensaje de Dios en arrepentimiento. Either they were going to get angry at what he was said, or they were going to turn to God in repentance after what Peter spoken. Y es interesante porque el mensaje del evangelio es precisamente esto. Es un mensaje que confronta nuestra vida. And it's important to note that the gospel is precisely this. It's a message that confronts us in our lives.
Por eso cuando Jesús habló antes de morir, ¿verdad? Mientras estuvo en la tierra en su ministerio, en el capítulo 21 de Mateo, That's why Jesus in chapter 21 of the book of Matthew, before he died, que él presentó que era la piedra angular, la piedra que, como dice la Biblia, los edificadores desecharon. he established himself as the cornerstone, but it was the stone that had been thrown away or set aside. Entonces él lo presentó de esta forma cuando él dijo nuevamente en ese capítulo 21 de Mateo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y esto habla de la salvación. And he's referring back to the chapter 21. He goes, anybody who falls on this rock shall be broken, talking about salvation. Y esto hace que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos quebrantados, sentimos el dolor de haber ofendido a Dios, y por eso es que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos el perdón a Dios. Which just simply means that when we come to the saving knowledge of Christ, we are broken in the knowledge when we realize that we have offended God, and we come to the Lord in repentance. Pero es interesante, Jesús lo puso de esta forma, que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Nuevamente la conversión. Y luego dijo, pero sobre quien esta piedra cayere, y está hablando del rechazo del Mesías, lo desmenuzará. And he talks about anybody who falls on this stone shall be broken in terms of being convicted. But then he goes on to say, anybody who the stone falls on him shall be shredded or set to pieces. Ahora es interesante porque el evangelio polariza, el evangelio pone en discordia a las personas. O tú le aceptas, o yo le acepto, o le rechazo. No hay tal cosa como términos medios con relación a Jesús. The gospel is something that polarizes you. You either accept it or you reject it. There is no middle ground when it comes to Jesus. So, en el caso de aquellos hombres, cuando el apóstol Pedro los confrontó con el mensaje, la Biblia dice que aquellos hombres se compungieron, dice el verso 37, se compungieron de corazón, o sea, fueron redargüidos. Y entonces ellos comenzaron a preguntarle al apóstol y a los líderes, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? So it's interesting that when Peter addressed these men and told them and confronted them with what they had done and with the gospel, it says in verse 37 that they were cut to the heart. They were convicted of what they had done. They felt guilt and regret, and then began to ask Peter, what do we do now? Y el apóstol Pedro fue muy sencillo cuando les dijo en los versos 38 al 39 lo siguiente. And Peter was very, very simple in his reply when he spoke to them and said, as it reads in verse 38 and 39. Cuando les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. El mismo poder del Espíritu Santo que se había derramado unos momentos antes estaba también sobre aquel mensaje del apóstol Pedro y estaba redarguyendo sus corazones. It was the same power of the Holy Spirit that had not moments before poured out of over the disciples, that was also upon the message that Peter was delivering, and was also that same power that was convicting the hearts of those that were listening to Peter's message. Y la Biblia dice que ellos recibieron su palabra y fueron bautizados sobre 3,000 personas en aquel momento. The Bible goes on to say that they heard and received the word, and they were over 3,000 of them were baptized that day. Ahora, ¿a qué se unieron aquellos miles de personas? Now, what did they come to be a part of, those 3,000 people, though? Se unieron a lo que conocemos como la primera iglesia.
they came together and became what we refer to as the first church, the primitive church. No fue que se unieron a la iglesia bautista, ni pentecostal, ni católica romana, ni luterano, metodista. It wasn't that they became part of a Baptist church, a Catholic church, a Lutheran church, or a Methodist church. Todo esto son denominaciones. Ellos se unieron a la iglesia del Señor. All of these are simply denominations. They came together to form the church of God. ¿Qué es la iglesia del Señor? What is the church of the Lord? What is the church of God? A la iglesia del Señor le llamamos la iglesia universal o la iglesia espiritual, que es el conjunto de creyentes, de personas que han recibido a Cristo a través de toda la tierra. The church of God is the universal church comprised of anybody who has come to believe in the Lord Jesus Christ throughout anywhere in the world. Y esto incluye americanos, chinos, árabes, japoneses, musulmanes, de todas las razas y de todos los países, como mencioné. And this means it's comprised of Americans, Chinese, Japanese, Arabs, anybody from any race or color from any part of the world. Ahora, ninguna iglesia tiene la patente de Dios. No church holds the patent to God. Ninguna denominación. Dios es demasiado grande para ser contenido por una iglesia o una denominación. Nor does any denomination. God is too great or too grand to be contained by what the definition of one denomination or one church. Nosotros lo mejor que conocemos es la iglesia local. What we get to know and be a part of is the local church. Entonces nosotros nos unimos a una iglesia local para que podamos vivir como una familia espiritual, como la familia de Dios. And we come together and join a local church so that we are able to live as a spiritual family, a family of God. En aquella primera iglesia no existían los templos que nosotros tenemos hoy día, pero continuaban funcionando como iglesia y veremos más adelante cómo lo hacían. In the primitive church, when it first established, they didn't come together under a church building like we're used to seeing now. They continued in service, but there was no building to speak of, and we'll see how they exercise their roles and stuff later on. ¿Cómo funcionaba esto de unirse a la iglesia? How did this come? How did you unite to a church like that? How did you come to be a part of it? Casi seguro que la mayoría de las personas cuando escuchan esto piensan que es asunto de asistir a un templo o de pedir una membresía en una congregación local. When usually you say that expression, be a part of a church, you tend to start, your mind immediately goes to either becoming a member or becoming a member of a local church or local organization by filling out a membership form or something of that nature. Y esto tiene su importancia, pero lo primero es lo primero. And that, of course, is important, but first things first. Todo comienza cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. It all begins when we turn our lives over to the Lord Jesus Christ. Como el apóstol les dijo a aquellos, arrepentíos, bautícense, tórnense a Dios. Like the apostle spoke to them and says, repent, baptize, and turn your life towards God. Entonces, una vez que nosotros recibimos a Cristo, comenzamos o nos unimos a una iglesia local. And once we take that step of receiving the Lord Jesus Christ, then we take the next step of becoming part of a local church. Es interesante porque en todas las iglesias, me atrevo a decir que existen personas que son miembros de la iglesia local, participan de sus actividades, pero no le han entregado su vida a Jesucristo, no han tenido el nuevo nacimiento espiritual. I dare say that there are a lot of churches or a lot of people that go to churches, have been going to churches for many years, or even members and participate in their activities. However, they have not given their life to Jesus. Ahora, volvemos nuevamente a la palabra cheers que mencioné al principio. Now let's go back to the story of cheers, which we mentioned earlier. Probablemente si usted ha estado en un brindis donde se haya hecho en inglés, la gente levanta las copas o levanta los vasos y los pega unos con otros. Y si es en inglés dicen cheers.
You've ever been part of toasting somebody where, in an event where everybody pulls out their glass and they bring their glasses against each other and say cheers. En español lo hacemos muy diferente. En español decimos salud. And in Spanish cultures, we actually say the word salud, which just means health. Pero or good health. por un momento vamos a ver uno de los significados de esta palabra cheers. But for just a second, we're going to take a moment and look at the definition of the word cheers. Probablemente el mejor significado de esta palabra es ánimo. The best definition of this word is encouragement. ¿Qué mucho podemos hablar sobre esto? And we could talk a lot about that. En la iglesia estamos llamados a animarnos unos a otros, As the church, we are called to encourage one another. animarnos a buscar a Dios, animarnos a orar, animarnos a leer y a conocer su palabra. We're called to encourage each other to get to know God, to read his word, to pray. Nos animamos a congregarnos en la iglesia unos con otros. We are encouraged, or we're called to encourage one another to congregate with one another in church. Pero también nos animamos a muchas veces dejar la pereza que está en nosotros, abandonar el pecado, los malos hábitos o quizás las malas compañías. And we're also encouraged to leave behind any laziness or any drawbacks, any things that can hold us back, like, hanging with the wrong crowd or bad habits that may be impeding us. Y nos animamos a buscarnos unos a otros, a satisfacer las necesidades de los demás. We're called to encourage one another in seeking each other out and fulfilling each other's needs wherever possible. Y como mencioné, nos animamos a asistir a las actividades de la iglesia, a los cultos y a las clases, etc. And we're also called to encourage one another to assist the services and the activities and the Bible studies that the church sponsors. Yo recuerdo cuando yo comencé en los caminos del Señor, que había días que yo no me sentía bien, me sentía cansado como para ir a los cultos, y recuerdo que mi hermano, que ya perseveraba en el Señor, me animaba y decía, no te pierdas el culto, vamos, tú no sabes quizás las cosas que han de suceder tremendas en ese culto. I remember when I first started my walk with the Lord, when I would feel tired and didn't want to necessarily attend a service or attend a Bible study that day. And my brother, who had been walking with the Lord longer than I had at the time, would often encourage me. He's like, don't miss out on this service. You don't know the wonderful things that God is going to do, and would encourage me to attend. De hecho, en la primera iglesia, cuando vemos en la Biblia, una de las cosas que vemos es que ellos se animaban unos a otros, dice la Biblia, participando de la enseñanza doctrinal de los apóstoles. In fact, when we look at the primitive church, we see that they would encourage one another to participate in the doctrinal lessons of the apostles. En la comunión unos con otros, este es el compañerismo espiritual. They would encourage one another to participate in fellowship and companionship. Partiendo el pan y en las oraciones, dice el verso 42. And verse 42 says that they would encourage one another to break bread with one another and in prayer. Ahora, yo he dicho otras veces que es fácil desanimarse. Solo con no animarse es suficiente para comenzar a desanimarnos. It's very easy to become discouraged with just the fact that you're not being encouraged or don't find something to be encouraged about is enough to start to be discouraged. Muchas veces vamos a la iglesia y llevamos el cuerpo, pero tenemos la mente y el corazón en otro lugar. There are many times where we go to church and our body is there, but our minds are elsewhere. Por eso hay que poner nuestro corazón, nuestro esfuerzo y participar en esa familia que llamamos iglesia donde Dios nos ha llevado. That's why we have to put our heart and our effort into participate with the spiritual family God has called us to be with. Y ciertamente comenzamos con la asistencia, aunque no termina ahí. And we begin doing that by simply assisting to services, but that's not all. Ahora, cuando yo era bien joven, no sé tanto de eso, recuerdo que jugaba mucho deporte. Now, when I was very young, apparently wasn't been that long, I used to play a lot of sports. Y me pasaba horas y horas y horas y horas jugando. And I would spend hours and hours playing sports.
Yo recuerdo que mi papá, que fue criado en las montañas, él nos decía que ellos no tenían juguetes, eran pobres, pero sus padres los motivaban a que salieran a jugar y a salir de la casa. I remember my father telling us, and he was raised in the mountains and very poor, that although they were very poor, they would always be outside, and they were encouraged to be outside and playing, despite the fact that they didn't really have a lot of toys. Y recuerdo que mi papá como dije, nos ayudaba a que saliéramos, quizás porque éramos 3 varones y 3 adolescentes dentro de una casa. Ya usted se podrá imaginar, sin nada que hacer, cada 10 minutos abríamos la nevera buscando algo de comida. Mi papá probablemente por sacarnos de la casa nos mandaba a irnos. And my father would constantly encourage us to get us out of the house. If you can imagine 3 teenage boys in the house locked in who were opening the refrigerator every 10 minutes, there was a big incentive to get us outside. Ahora, yo jugaba, como mencioné, tantas y tantas horas afuera, que cuando llegaba a la casa, todavía recuerdo que mi mamá me decía, ¿ya llegaste al hotel a comer y a dormir? I would spend so much time playing outside that sometimes when I would come home, my mother would look at me and say, "You've arrived to the hotel just in time to eat and to sleep." A menudo nos sucede así en la iglesia con nuestra asistencia. Muchas veces es muy pobre la asistencia. And sometimes that happens quite frequently with our involvement with the church and our commitment to go to services. Y esto ciertamente es esencial cuando hablamos de la unión y el compañerismo los unos a los otros como familia espiritual. And this is essential to what we were speaking about, being in fellowship and being in unity with our spiritual family. Yo necesito darle apoyo a mis hermanos y necesito recibir el apoyo de ellos también. Como dice la Biblia, hay que sembrar para cosechar. I need to encourage my brothers and sisters, and I also need to receive the encouragement from my brothers and sisters, as the Bible says, reaping and sowing. Pero la asistencia también lleva un mensaje a mis hermanos y a mis hermanas, y es que nos decimos a los hermanos, tú eres tan importante que saco de mi tiempo y de mi esfuerzo para estar contigo. Assisting services also sends a message to your fellow brothers and sisters in that it says, you are so important to my life that I take time out of my life to come and be with you in worship. Ahora, otra cosa que es de igual o probablemente mayor importancia cuando hablamos de la familia espiritual es la adoración. And one thing that is just as important, if not more, so when we talk about being together with a spiritual family, is worship. Debemos tener la adoración a solas, debemos tener la adoración con nuestra familia carnal, ¿verdad? Padres, hijos, etcétera. Todo esto es bueno, es necesario, pero nada es tan importante y se compara con la adoración de cuerpo, de familia espiritual. We are certainly called to have personal time of worship and time of worship with our immediate family members or the people in our household, but there nothing compares to worship with our spiritual family when we gather together. Yo creo que si algo ha hecho este tiempo en que hemos estado separados, probablemente en la mayoría de nosotros, es ver cuánto nos hace falta unirnos para adorar a Dios. I think if there's something that this time of quarantine has done is to help us realize how much we miss and how much we need to gather together with one another and praise and worship together. Yo puedo decir que la adoración en nuestra iglesia es algo sublime. I can tell you that the praise and worship in our church is something that's just sublime. Y entiéndase lo que quiero decir. El Espíritu Santo usa diferentes personas que nos dirigen en la adoración, que nos transportan al cielo. And what I mean by that is the Holy Spirit utilizes different people who lead us in worship that just transport us to heaven. Esa presencia del Espíritu Santo es muy linda, es conmovedora, es un deseo que debe estar en nosotros, en cada persona que ha conocido al Señor, el deseo de estar unido a otros creyentes. That desire and that presence of the Holy Spirit is just so moving, and that desire to be with one another should be in each and every believer. Por eso la persona que dice yo no necesito estar en la iglesia para servir a Dios, que hay gente que lo comenta, todavía no entiende lo que significa
la familia espiritual en Cristo. That's why those people that say to themselves, well, I don't need to be a part of a church at all, just simply haven't understood the importance and the wonder of being part of a spiritual family. El salmista dijo en el Salmo 133 y en el verso 1, dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. That's why Psalmist wrote in Psalm 133:1, it says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Hasta cierto punto se parece a dos personas que están enamoradas, que quieren hablar uno con el otro o estar cerca o por lo menos oír la voz de la otra persona. It's almost like when you're in relationship with somebody and you can't wait to hear their voice, be near them, participate, and be active with them. Es un gran deleite estar con los hermanos y hermanas en la fe. It's just that way. It's a delight to be with your brothers and sisters in the faith. Como algunas personas han dicho, no veo el día en que llegue ese día de la adoración donde podemos estar juntos. A lot of people have already commented, I can't wait for the day when we can gather together and worship together as a body. Ahora, los miembros de nuestra familia tienen diferentes funciones. Now, the members of our family have different functions. En mi casa, todo lo que envuelve transacciones comerciales, médicas, reparaciones de la casa, carros, viajes, finanzas, me tocan a mí. In my home, for instance, anything that involves administration of funds, transportation, repairs, and things like that are all my responsibility, Pero no el cocinar. but not cooking. No sé por qué. Nadie confía en mis habilidades de la cocina. I don't know why, but nobody really trusts my culinary skills. En cada casa se dividen las tareas o las funciones como mejor creen. In each household, people divide up the responsibilities as they see fit. En la iglesia se llaman ministerios. And in church, that's referred to as ministries. Dios reparte dones espirituales, ministerios, para que el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, funcione de manera correcta. God gives out spiritual gifts so that, and gives out ministries to people so that the body of Christ functions in an efficient and correct manner. Dios te ha dado dones y te ha dado ministerios para que esta familia, la familia de Dios, funcione bien. God has given you gifts and given you spiritual gifts and ministries so that the body of Christ can function. Tu familia espiritual necesita tus dones y que tú ejerzas tus ministerios, el ministerio que sea. Your spiritual family needs you to exercise those gifts that God has given you. Y lo hagamos para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia. And that we do it for the glory of God and for the edification of His church, His body. Ahora, yo quisiera concluir con las diferentes cosas, con estas cosas. Now, I'd like to conclude today by saying the following. En mi humilde opinión, después del vacío que hay en un corazón sin Cristo, y así vivimos por mucho tiempo, sabemos que solo puede llenar Dios cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. My humble opinion, there's a big void in the heart of people who don't know Christ. And we know that that's a void that only God can fill. Pero después de eso, nuevamente, en mi opinión, hay un anhelo en el corazón de la persona que solo Dios puede llenar y es el pertenecer a la iglesia del Señor. And in my opinion, after that has happened, there's also a desire for people to belong to the family of God. And again, that's a desire that only God can fill. Cuando llegamos a la iglesia y somos parte del cuerpo, y ahora hablando específicamente de la iglesia local, nos sentimos que llegamos a casa. When we fulfill that need of belonging to a place, and I'm specifically talking about belonging to a local church, and you get to a point where you finally feel like you've arrived at home. Es en una iglesia local saludable donde nos sentimos amados y aceptados tal y como somos y nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos comienzan a funcionar.
It's in belonging to a healthy local church where you will feel loved and accepted for who you are. And also you're able to exercise those gifts that God has given you for the benefit of the church. En ese ambiente, como dice la Biblia, podemos llorar con el que llora, reír con el que ríe. En otras palabras, en los momentos de soledad del hermano, de la hermana, en los momentos de tristeza, podemos estar con él o con ella. En los momentos de alegría, podemos celebrar juntos. It's in an environment like that where you're able to weep with those who weep and be joyful with, or laugh with those who laugh. In other words, you're able to share in experiences of both joy and pain. Lo único que supera eso es cuando nosotros morimos y llegamos a la presencia de Dios, a nuestro hogar permanente y eterno. The only thing that's even better than that is when we pass on to this life into eternity, where we arrive to our eternal home before the presence of God. Y allí podemos decir verdaderamente, finalmente llegué a mi casa. And that's where we can truly say, I've arrived home. Según nosotros, cuando hablamos de nuestro hogar, hablamos de los miembros de nuestra familia. Just as when we talk about our own household, we talk about the individual members of our family. Nuestro hogar donde somos animados es con la familia de Cristo. Our home where we are encouraged and loved is the family of Christ. Y al final, en la misma presencia del Señor Jesucristo, donde dice en 1 de Juan 3, le veremos tal y como Él es. And at the end of it all, when we stand before the presence of the Lord, and as 1 John 3 says, we will see him face to face. ¿Eres tú parte de la familia espiritual de Cristo? Do you belong to the family of Christ? A lo mejor tú estás yendo a una iglesia, pero todavía no te sientes que eres parte de esa iglesia. Maybe you're going to a church, but you still feel like you don't belong. Yo te invito a que te unas a nuestra iglesia, pero a que te unas también a los hermanos, hermanas y al propósito de Dios para tu vida y para la iglesia. I invite you to come join us, to come join our church. But not only that, but to come join the body of Christ and be encouraged and give those gifts. Dios tiene propósitos para tu vida, propósitos para la iglesia. Dios quiere cumplir esos propósitos a través de cada uno de nosotros. God has a purpose for your life. He has a purpose for the church, and he wants to fulfill that purpose through each and every one of us. Quiero decirte en este día que mi alma anhela, mi deseo es poder estar nuevamente unidos con todos nuestros hermanos. I just want to tell you that my heart desires to be with each and every one of my brothers and sisters. Poder adorar juntos, poder animarnos unos, enseñarnos, reprendernos unos a otros y así crecer como miembros del cuerpo de Cristo. I desire to be together in worship, to encourage one another, to learn from one another and teach one another and grow together as the body of Christ. El Señor te bendiga en este día. Esperamos vernos pronto y esperamos que tú puedas tener contactos. Dios ha tocado tu vida, que puedas tener contacto con algunos de nosotros y nosotros podamos apoyarte y levantarte en el nombre de Jesús. May God bless you today. My prayer is that you are able to make contact with one of us and join us and be blessed in the name of Jesus. Dios te bendiga. Nos veremos muy pronto en el Señor. God bless you, and we'll see you soon, Lord willing.